tiene la palabra el congresista Miguel Torres, por 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, solamente unas palabras muy breves, en realidad, dirigido a través suyo a la Premier. He escuchado, he leído con atención el discurso. Encuentro, de hecho, ese ánimo de esperar consensos o de lograr consensos. Pero no solamente lo veo en el discurso, sino también lo he visto gratamente en cada una de las entrevistas que ha tenido la Premier, en donde ha reconocido el esfuerzo que ha tenido este Congreso para lograr normas en conjunto. Sin embargo, a través suyo, presidente, Premier, el discurso tiene que trascender. El discurso necesita trascender, necesita convertirse en hechos. Y para convertirse en hechos, siempre son buenas algunas recomendaciones. Y yo estoy seguro que podrán recibirla de la mejor manera posible. La primera recomendación creo que es escuchar. El día de hoy, con una gran satisfacción, veo a cada uno de mis compañeros de bancada, a esos congresistas que representan a cada una de las regiones de nuestro país, haber pedido, haber reclamado, con justa razón, que se atiendan las demandas de cada una de sus localidades. Escuchen, por favor. Tiene que trascender ese discurso y plasmarse en hechos, como por ejemplo, me imagino que sucederá el día de mañana, cuando venciéndose el plazo para que una norma consensuada y por unanimidad aprobada en este pleno, como fue Alertas Educativas MIPE, sea finalmente promulgada por ustedes. Una norma por unanimidad, en donde su propia bancada también votó a favor. Espero de todo corazón que trascienda pues ese discurso de consenso en hechos reales. Quiero ver, sí, que trascienda, viendo cómo nos podemos tratar con respeto. Pero sobre todo, presidente, recalcar que el respeto va en todas las direcciones. Y que incluso este gabinete no tenga temor de pedir al presidente de la República que reflexione en sus palabras. Creo que debe trascender ese discurso acogiendo las demandas válidas que tenemos. Hace muchísimo tiempo venimos hablando de la necesidad de contar con un registro de comunidades campesinas, nativas y poblaciones indígenas. Y hasta ahora no sabemos cuál es la política al respecto. Queremos saber que están escuchando y que el discurso puede trascender cuando finalmente podamos conversar y comprender que la gran empresa no es igual a la micro y a la pequeña empresa. Tremenda discusión que en más de una oportunidad nos ha llevado largas horas en las comisiones junto con distintos congresistas. Pero no solamente escuchar es una recomendación. Creo que lo otro que también de todo corazón debemos decirles es: aprendamos del pasado. Creo que a más de uno le ha generado alguna sensación el hecho de escuchar que el día de hoy nuevamente están anunciando el pedido de facultades legislativas. Y no está mal, es una facultad de ustedes solicitarla y por supuesto es una facultad de nosotros otorgarla. Pero recordemos de la experiencia de la que venimos. Porque cuando el anterior gabinete pensó que este Congreso iba a seguir siendo una mesa de partes, nosotros demostramos que eso no iba a continuar, que esto no iba a suceder. En el caso supuesto en el cual se deleguen las facultades que están solicitando, y seguramente en esto debatiremos, esperemos que no vuelvan a intentar introducir normas asolapadas, porque eso no ayuda a la confianza.
Aprendamos de esa experiencia. Aprendamos también de la experiencia que nos llevó al bendito decreto de urgencia 003. El día de hoy lo hemos discutido y sí, yo también he podido verificar que en el discurso escrito celebrábamos que se había otorgado la ley. Aún no. Pero quizás toda esta discusión que se genera se hubiera podido ahorrar con un solo detalle. Si el anterior premier y la anterior ministra de Justicia hubieran escuchado las demandas que nosotros hacíamos en la Comisión de Constitución desde el primer día de ese decreto de urgencia, seguramente hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo y muchísimas discusiones. Escuchemos, aprendamos de la experiencia. Uno de mis compañeros recalcaba esta frase que usted decía de trabajemos en equipo, sí, pero escuchándonos, respetándonos, aprendiendo de nuestros aciertos y de nuestros aciertos. Estoy seguro que ese es el único camino para que el discurso de la Premier trascienda en hechos que ayuden a la población. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Tiene la palabra la congresista Rolando Reate por 7 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días ya. Saludos a la Premier Mercedes Arauz, a todo el gabinete, a todos los ministros y a todos los señores congresistas. Yo quiero referirme, señor presidente, al Estado de la Nación. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Nos encontramos con una inversión pública, faltando 2 meses y medio para que termine este año, con el 40% en promedio. Nos encontramos con un Producto Interno bajísimo, ojalá que lleguemos al 2%. Nos encontramos con ingresos en picada, la caída, la recaudación más bajo en todos estos últimos años. Nos enfrentamos al tope de la deuda externa, casi al 30% del Producto Interno Bruto, tope legal. Estamos en 28, falta poco. Nos encontramos realmente con una sensación de que todos los peruanos creen, que el 70% de los peruanos cree que este gobierno es corrupto. Nos encontramos ante una situación de regulación solamente para crear los monopolios y oligopolios en el Perú y no crear la competencia. Nos encontramos ante una situación crítica de criminalizar la protesta y criminalizar la política. En eso nos encontramos en este momento. Por eso creo pertinente cuando vino el primer gabinete acá, se les dijo claramente, atrévanse a hacer las cosas bien. Hagan las reformas necesarias que el Perú necesita. No sean temerosos, vayan con todo, porque hay oportunidades de oro para hacer las cosas para que funcionen bien. ¿Cuál es el resultado? Poca eficiencia, poca capacidad. La gente se cansa al ver que una situación no avanza. ¿Cómo es posible que en la reconstrucción del norte ponga al señor de la flor y ni una flor aparece en el norte? Porque no hay nada de inversión. Es increíble. ¿Cómo puedo mantener a una persona tan ineficiente o no le han dado las suficientes capacidades para poder hacer mejor las cosas? Es el momento ahora de romper la ligación del pasado. ¿Por qué? Vamos a hablar ahora de que la mayoría de congresistas hablaron, por ejemplo, la educación. ¿Saben cuánto es en estos momentos la inversión pública en educación? Es 42% de los gobiernos regionales y 40% más o menos en el gobierno central. Yo les digo que en el caso de educación todos los años hay un ingente flujo de recursos, de fondos públicos, millones de soles para exclusivamente gastar en una ideología caviar. ¿Para qué? Para enseñar a todos que la minería es mala, que contamina, que la inversión es mala, ¿no? Que el Perú no podemos quitar el futuro,
que la minería va a contaminar todo y va a desaparecer el Perú. Esa es la ideología caviar, más el género, más el otro, 1000 cosas en educación. ¿Y cuál es el resultado? Penúltimo lugar en América Latina es lo que significa la parte de los resultados en comprensión de lecturas, razonamiento matemático y muchas otras cosas más. Ese es el resultado de este influjo de millones de que hay que romper. Y me sorprende que este nuevo gabinete no pida facultades para lo más importante, para educación, facultades legislativas, para romper con ese ligazón. No pida facultades para salud, que la inversión del sector salud, que es una desgracia en todo el Perú, llega a 21.2% del gobierno central. Ahí tienen un experto, señor D'Alessio, es un experto en procesos, es un experto en muchas cosas. El señor Ider Pérez es un experto en educación, 10 años como viceministro. ¿No ha visto la posibilidad de pedir facultades? ¿En dónde estamos? ¿En qué nos piden facultades? En defensa para ver qué hacemos respecto a los desastres. Pedimos facultades también en economía, claro, para ver cómo hacemos para recaudar más. ¿Cómo hacemos para recaudar más y no tengamos este problema? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para hacer la inversión que todas las provincias y todas las regiones del Perú quieren? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para invertir? Tiene que haber, pues, reforma. No puede seguir el Estado de la Nación bajo estas circunstancias. Y este es absolutamente responsable de este gobierno. Este Congreso de la República le ha dado todas las facultades, le ha dado todas las prerrogativas que la ley exige para que sean exitosos, pero no ha sido posible. Tienen ahora una oportunidad grande que les da la historia. Tienen una oportunidad inmensa para decir a todos los peruanos de recobrar la confianza y decir que las cosas tenemos que hacerlo bien. Hacer una política contracíclica en la parte política económica. Hacer una diversificación productiva para no depender mucho de los metales. Es ahora el momento de actuar, pero también es momento de que se recobre la confianza del gobierno, del Estado, porque un Estado débil no puede seguir así, un Estado que nadie le quiere hacer caso, un Estado en el cual todo el mundo se burla de él, un Estado en el cual tiene que haber esa fuerza, ese poder del Estado de poner orden, porque si no hay orden, no hay progreso, no hay desarrollo. Y quiero terminar, presidente, con una frase del presidente Correa para que aprendan los caviares. ¿Ya? El presidente Correa decía, minería, minería, sí, pues contamina, pues la minería. Y le decía, pero ustedes quieren vivir como Picapiedra, y el pueblo decía, no, no queremos vivir como Picapiedra. ¿Comen con cubiertos de acero inoxidable? Sí, comemos. ¿Quieren comer con palo ahora? No, no, presidente. Y el presidente Correa dijo, la minería contamina, efectivamente, pero hay que hacer que contamine menos. Hay que aplicar técnicas modernas para que contamine menos Ecuador. Y lo han conseguido. Y Ecuador en los próximos años va a ser un duro rival que el Perú. Y nosotros, cegados, como aquellas personas que en la noche se ponen unas gafas de sol para decir que les irritan los rayos solares, ya no pueden ver más el futuro de este país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el congresista Héctor Becerril por 3 minutos. Todavía tienen un saldo de 14 minutos en la bancada, pero me han pedido 3 minutos. Gracias, presidente. El día de hoy, en esta maratónica sesión, efectivamente todos los colegas han podido hacer llegar al gabinete en pleno sus hondas preocupaciones,
tanto a nivel del gobierno central, como también las preocupaciones que recogen cada uno en sus regiones. Preocupaciones que cada uno de ellos, todas las semanas, en contacto con el pueblo, escuchan y saben de las grandes necesidades que pasa el país. Estamos preocupados porque han pasado 15 meses de este gobierno y en realidad hay mucho que hacer y es muy poco lo que se ha hecho hasta el momento. La economía está paralizada. La salud, literalmente, está en cuidados intensivos. La inseguridad ciudadana no tiene grandes avances y no vemos tampoco los grandes cambios que necesitamos. Los asaltos, los asesinatos, los robos, secuestro, crimen organizado, todavía campean en el país. La corrupción ha llegado a niveles de pandemia. La corrupción cada vez se hace más visible, más real. Basta ver nada más cómo con ese decreto de urgencia 003, lamentablemente la ministra de Justicia y el premier que ya no están, blindaron a las empresas corruptas brasileras y también sirvió para blindar a aquellas empresas consorciadas nacionales que también se llevaron peso la plata de todos los peruanos. El futuro del Perú no lo vemos claro. Vemos un futuro totalmente incierto. Pero aún así, una vez más, esta bancada de Fuerza Popular se pone del lado del país. Una vez más, actuamos como lo que somos, una oposición seria, fuerte, pero responsable. Nos elevamos por encima de las mezquindades. Por ello, nuestra bancada hoy día hará un acto de fe y dará el voto de confianza a este gabinete. Un voto de confianza con la profunda esperanza que ustedes sabrán corresponder con trabajo y responsabilidad este voto de confianza que les otorgamos en nombre de millones de peruanos. Y al final será la historia quien juzgue tanto a ustedes como a nosotros. Gracias, presidente. Gracias, congresista.